Graciela Fernández Meijide. Hola, Graciela. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bueno, ¿Cómo estás vos? ¿cuál era la intención y cuál es la intención del documento? Y charlaremos luego de la respuesta. ¿Cuál es la intención? ¿Por qué? ¿Qué vieron ustedes que los preocupó y los motivó a escribir este documento? Vimos dos cosas. Primero, que incluso vos me has oído en tu programa muchas veces diciendo que este problema, y sin ser con la gravedad que se fue aumentando, uno solo no lo arreglaba, que había que buscar consensos. Y lo que percibimos, separadamente algunos, es que se estaba creando una atmósfera de demanda de esa búsqueda de consensos. En parte, por lo que vos decías, se aumentaba la tensión, que en el día de ayer y hoy aumentó al máximo adentro del propio kirchnerismo, pero también entre la oposición y el presidente, que aunque se reúnen, después lo único que había era reclamos. Pero antes de eso percibimos que había un ámbito para demandar. ¿Demandar qué cosa? Primero que nada, Diego, que quede muy claro que esta declaración no es contra nadie. Al contrario. Sabemos que no es que van a venir las dificultades, ya estamos en las dificultades. Lo que estaba diciendo Carlos Leiva antes era describir un momento en la economía en que no hay plan, y eso está claro. Eso solo puede traer más pobreza, no menos. Ante una situación así, lo que quisimos fue decirle al presidente, hay una base que está dispuesta a ayudar y se conforma con gente de los partidos políticos, empresarios, etcétera, gente de la cultura, si querés, para recomponer lo que es la parte económica, producir inversiones que ayuden a salir de la pobreza, o por lo menos a que no se siga cayendo en el primer momento. Hay que poner un parate, y sobre todo también a que funcionen los tres poderes separadamente. No solo el Ejecutivo, que ha cumplido toda una tarea en un momento muy desafiante, sino además el Congreso, que es el lugar que, lógicamente, cuando vos, yo, todos los que nos están viendo, votamos, estamos votando a nuestros representantes, queremos que estén activos. Graciela, la respuesta fue: gracias por la carta, luego de la pandemia charlamos. Yo te digo, no va a alcanzar, porque luego de la pandemia, no es que el problema va a venir luego de la pandemia. La pandemia, estamos en la pandemia, ustedes mismos están describiendo cómo ya se está saliendo de las fases, lo quieran o no lo quieran. Recién uno acaba de decir, así como existe el dólar blue, existe el dólar bancario. La cuarentena blue. Es cierto, hay una cuarentena muy light, sobre todo en el conurbano. Pero se esperaban, Graciela, que le dijeran que no, era obtener una esperanza genuina de ser recibidos. ¿Cuál era la expectativa real y qué le genera la respuesta de no? Mira, yo a mis 89 años, antes te hubiera dicho yo soy optimista, hoy te digo soy una escéptica esperanzada. Hace una diferencia. Tiendo a ver las cosas tal y como son, porque soy realista, pero al mismo tiempo sé que Fernández debe entender, supongo, que solo no va a poder. Y sobre todo con un elemento pegoteado y muy importante, como es un kirchnerismo muy radicalizado, que hasta termina peleándose internamente con un desgaste enorme y simbólicamente por una demostración de que no les importa nada el país.
ven de cómo lastimarse entre ellos. Ante esa situación, ¿qué mejor que tener una base de gente que admite que piensa diferente, pero puede trabajar juntas? Graciela, ¿qué te pareció la declaración de Eve de Bonafini? Se conocen de muchos años de derechos humanos, de la lucha, bueno, después el camino, la vida la separó, pero vos la conocés a Eve. ¿Qué te pareció la declaración primero sobre Alberto, hoy también juntarse con la oposición es dormir con cocodrilos? A mí, ¿sabes qué es lo que más me duele, Daniel? Diego, perdón, es que a una persona que está clarito que ya no tiene la posibilidad de elegir lo que quiere decir, sino que le va saliendo por un impulso de resentimiento, sea utilizada e instrumentalizada por quienes hicieron de los derechos humanos un instrumento. Me da mucho más bronca esa gente que le dice andá, salí y chusea, que a ella que lo hace. Eve es vieja también y no pudo salir del dolor horrible que fue la pérdida de sus hijos y su nuera. Se quedó ahí y terminó identificándose con unos hijos que imagina que actuarían como ella cree que actuarían, pero vaya a saber cómo serían en este momento. Graciela, te agradezco muchísimo este ratito de charlar con nosotros. Te digo, Diego, que esto no ha sido solamente una movida así intempestiva ni nada, sino que es una forma de pensar y de ver el futuro y que vamos a insistir poniendo por delante esta cuestión. No es contra nadie, al contrario. Es intentando que este país las cosas sean menos dramáticas porque nos trabajamos entre muchos. Muchísimas gracias, como siempre, Graciela. Gracias a ustedes por llamarme.